El aire estaba ligeramente cargado con el calor de verano, y la tarde de sábado parecía ser como cualquier otra en el pequeño aeropuerto regional de Brookfield. El sol, que empezaba a caer, iluminaba de forma suave la pista, dejando que los aviones brillaran como joyas metálicas, alineados perfectamente en la pista de exhibición. Había un bullicio general, un festival del aire que cada año reunía a pilotos, familias y entusiastas de la aviación. Sin embargo, para Sarah Wilson, ese día no sería uno cualquiera. Ella no era solo una espectadora más de la exhibición aérea, sino que el aire, las alas y los aviones representaban algo mucho más profundo en su vida, algo que llevaba guardado mucho tiempo. Su camioneta, aunque vieja y cubierta de polvo, estaba estacionada en un rincón apartado del aparcamiento, donde no muchas personas se detenían. Desde allí, observaba en silencio. Se sentía como una visitante, aunque ya no lo era. Una vida detrás de las apariencias. Sarah salió de su vehículo, ajustándose la camiseta azul que había visto mejores días, y se ató su cabello canoso en una coleta simple. La gente a su alrededor no sospechaba nada fuera de lo común. Una mujer de mediana edad, quizás algo cansada, pero con la misma energía que cualquier otra persona disfrutando de un evento. No había señales de su verdadera identidad. De los años que había pasado volando no aviones civiles, sino máquinas de guerra. No se podía ver en sus ojos el reflejo de alguien que había hecho cosas que la mayoría de las personas solo conocería por medio de películas de acción. Mientras caminaba hacia la mesa de inscripciones, una de las voluntarias la miró con indiferencia, sin intuir lo que Sarah había sido en otro momento de su vida. Sarah era todo lo que aparentaba ser, una mujer buscando simplemente disfrutar de un vuelo. Pero, en su interior, el latido de pasado aún no había desaparecido por completo. La mesa de inscripción está allá, dijo un joven voluntario, señalando una carpa blanca que se encontraba en la parte trasera del aparcamiento. Gracias, respondió Sarah, asintiendo con una sonrisa tenue y avanzando con paso firme pero discreto. Nadie, ni siquiera el joven que había indicado el camino, podría haber imaginado que detrás de su mirada tranquila había una historia mucho más compleja. A medida que se acercaba a la mesa, Sarah se tomó un momento para observar los aviones alineados en la pista. En su mente, recordó cuando estaba en situaciones mucho más extremas, cuando el sonido de los motores no era solo el ruido de un espectáculo, sino el rugido que precedía a maniobras letales que se ejecutaban con una precisión milimétrica. Aunque su corazón latía a un ritmo más tranquilo, su cuerpo recordaba el peligro, el estrés y la disciplina de sus días como piloto militar. Pero aquí, en Brookfield, solo era una espectadora más, con los recuerdos apenas susurrando en su interior. El registro. Al llegar a la mesa, un joven con camiseta de voluntario, de no más de 20 años, la miró con una sonrisa que no alcanzó a entender la profundidad del momento. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, con el tono casual y despreocupado que caracteriza a los jóvenes que nunca han conocido la tensión que acompaña a volar en condiciones extremas. Sarah le ofreció los documentos con una tranquilidad impresionante. Sarah Wilson. He venido a volar, respondió, mientras colocaba su licencia de piloto civil en la mesa, junto con el contrato de alquiler del Cessna. El joven no tardó en notar que Sarah no era una novata. Podía ver en los papeles que su licencia estaba en orden, pero los detalles de su experiencia no parecían del todo claros. ¿Va a volar hoy?, preguntó el joven, mirando los documentos, con una pizca de duda, como si su experiencia no cuadrara con la imagen que la mujer proyectaba. Sí, he alquilado el Cessna 172 de allá. Sarah señaló hacia el avión blanco y sencillo que reposaba en la pista, junto a otros modelos mucho más impresionantes. A simple vista, el avión era uno común, sin nada que lo hiciera resaltar. Lo que no sabían los presentes era que Sarah estaba a punto de subirse a ese avión con la misma calma con la que un piloto militar se sube a un caza de combate. La sonrisa del joven comenzó a desvanecerse al escuchar la respuesta de Sarah. Con una pequeña mueca, volvió a mirar el registro y procedió a rellenar los papeles. En ese momento, ni el joven ni los pilotos cercanos sabían que lo que estaban viendo era solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda. Sarah, mientras firmaba y entregaba los papeles, notó las miradas curiosas de otros pilotos que comenzaban a rodearla. Todos se reían en silencio, como si estuvieran observando a una novata o a alguien que pensaba que podía manejar un avión con la misma destreza que ellos. Pero Sarah sabía que sus risas no eran más que un pequeño eco. Una mujer más, pero con una historia distinta. El chico detrás de la mesa, todavía con algo de incredulidad en su expresión, entregó a Sarah el recibo y señaló la hora de su vuelo.
Todo listo, señora Wilson. Su vuelo está programado para las 2 de la tarde. Sara tomó los papeles, se levantó y con una sonrisa discreta salió del improvisado centro de inscripciones. Mientras caminaba hacia el Cessna, un pequeño destello de emoción cruzó su rostro. Era un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Volver a estar cerca de un avión, tener el control en sus manos, le devolvía algo que había estado perdido en el tiempo. La sensación de estar viva, de estar en su lugar, en su elemento. Se acercó al Cessna, tocó el ala con la punta de los dedos y, en ese momento, el aire y el motor comenzaron a hablarle en un lenguaje que solo ella comprendía. No necesitaba las risas ni las miradas de los demás. Ella estaba lista, y eso era todo lo que importaba. Sara subió a la cabina, se abrochó el cinturón de seguridad y comenzó las verificaciones. Todo estaba en orden, y aunque no planeaba hacer nada fuera de lo común, una pequeña chispa de adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo. Algo dentro de ella sabía que ese vuelo iba a ser diferente. El sol brillaba sobre el aeropuerto, y el sonido de las conversaciones y risas se mezclaba con el rugir de los motores y el zumbido de los aviones despegando. La exhibición aérea de Brookfield parecía ser el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de una tarde de emociones. Pero para Sara Wilson, ese día no era solo una oportunidad para ver aviones. Era la oportunidad para conectar con una parte de sí misma que había estado dormida durante años. El joven detrás de la mesa continuaba mirando los documentos que Sara había entregado. A pesar de la confianza con la que se había presentado, algo en su expresión lo hacía dudar. Su juventud, su inexperiencia, se reflejaba en la forma en que manejaba los papeles. Podía ver que Sara tenía una licencia válida de piloto, pero los detalles de su experiencia le resultaban vagos, incluso extraños. ¿Nombre? Preguntó el joven, con su bolígrafo en la mano, casi sin pensar. Sara Wilson. He venido a volar, respondió ella, con una calma imperturbable, como si esa pregunta fuera la más sencilla del mundo. El chico levantó la vista por fin, notando que su rostro no era el de una aficionada. Había algo en la serenidad de Sara que no encajaba con el perfil de los pilotos civiles que se acercaban a la mesa a pedir un turno. Un destello de duda cruzó su mente. ¿Va a volar hoy?, preguntó, con un tono que delataba su sorpresa. Sí, he alquilado el Cessna 172 allá, Sara señaló, con un gesto firme y preciso, el pequeño avión blanco que descansaba entre otros modelos más llamativos y nuevos. El chico observó el avión, luego miró a Sara y, aunque no lo dijo en voz alta, no podía evitar sentirse desconcertado. Había algo en ella que no lograba encajar con la imagen de una simple aficionada buscando diversión. Nada especial. Solo quiero subir un rato. Sara se limitó a decir, como si su solicitud fuera tan rutinaria como cualquier otra. Mientras él volvía a centrarse en los papeles, Sara llenó los campos con una velocidad impresionante. Su letra era clara y precisa. Licencia de piloto, número de licencia, dirección actual, cada detalle estaba en su lugar. Pero cuando llegó al apartado de experiencia militar, Sara dejó el campo vacío por un momento antes de escribir, con un trazo firme pero sencillo. Retirada por razones personales. No necesitaba explicar más. Esas palabras eran todo lo que se podía saber sin que se activaran alarmas. 2 décadas de vuelo en misiones secretas, con un historial que no existía en ningún archivo público, permanecían bajo un candado indestructible. El joven, sin entender completamente por qué de esa respuesta tan enigmática, continuó con la rutina de inscripción. Mientras lo hacía, sus ojos iban de los papeles a la figura tranquila de Sara. Había algo en su presencia que no le permitía hacerle encajar en ninguna categoría común. A su alrededor, los otros pilotos bromeaban y se preparaban para los vuelos. Pero algo en su mirada, serena y distante, no era lo que le esperaba de alguien que iba a disfrutar de un simple paseo por el aire. Todo listo, señora Wilson. Su vuelo es a las 2 de la tarde, finalizó el joven, entregándole los papeles con un tono impersonal. Sara tomó los papeles con una ligera inclinación de cabeza y, con un breve gracias, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el Cessna. A medida que avanzaba, sus ojos brillaron por un momento. El Cessna, con sus alas extendidas y su apariencia modesta, no era el avión más elegante ni el más imponente del parque aéreo. Sin embargo, para Sara, era perfecto. Era como si el avión la reconociera, como si su alma fuera parte de esa máquina que descansaba sobre el asfalto. El toque de familiaridad. Con cada paso que daba hacia la aeronave, un sentimiento familiar comenzó a apoderarse de ella. No era la emoción de un piloto principiante,
ni la de alguien que apenas subía por primera vez a un avión. Era la sensación visceral de volver a algo que se había dejado atrás, algo que nunca se había olvidado del todo. El sonido de sus zapatos al caminar sobre el suelo del aeropuerto, la brisa que jugaba con su cabello recogido, todo le era tan familiar. En su mente, sentía que el tiempo se desvanecía. No importaba si pasaban 10, 20 o 30 años. Volver a un avión, sentirlo bajo su control, la hacía volver a ser la misma de antes. Sus manos, con dedos ligeramente arrugados por los años, tocaban el borde del ala del Cessna, con la misma familiaridad que tendría un músico al acariciar su instrumento. No necesitaba mirar. Sus dedos sabían exactamente dónde se encontraba cada tornillo, cada pieza metálica. Había aprendido a confiar en la máquina, y ella sabía cómo responder. Sarah subió con destreza a la cabina. Su cuerpo, aunque ya no tan joven, se movía con la misma agilidad de hace años. Cada movimiento estaba sincronizado con el de la aeronave, como si estuviera devolviendo la vida a una coreografía olvidada. La cabina de mando la recibió como un viejo amigo. El olor a cuero envejecido y el sonido suave de los controles la hicieron sonreír de forma casi imperceptible. Fue la primera vez en mucho tiempo que se permitió una sonrisa sincera. Se abrochó el cinturón de seguridad y comenzó las comprobaciones previas al vuelo. Era como si no hubiera pasado el tiempo. Cada palanca, cada botón, cada manivela era una extensión natural de su cuerpo. Su mirada se movía con rapidez por los indicadores de panel, revisando el combustible, los sistemas y la comunicación con la torre de control. Era una rutina tan común para ella que apenas la pensaba. Pero cada vez que realizaba una comprobación, sentía que estaba recuperando algo que se le había escapado. Sarah activó la radio y contactó con la torre. Su voz, calmada y precisa, se escuchó a través del sistema. No estaba nerviosa, no tenía miedo. Estaba en su hábitat natural. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía la satisfacción de estar allí, en el aire, donde había pertenecido toda su vida. Torre de control, Cessna 172, solicitando autorización para despegar. La voz del controlador respondió de inmediato, dándole permiso para despegar sin demora. Sarah soltó el freno de estacionamiento y lentamente comenzó a avanzar hacia la pista. El motor del avión rugió suavemente mientras avanzaba hacia el despegue. Mientras lo hacía, observó el horizonte, notando que el cielo se teñía de naranja por el sol que comenzaba a descender. El viento estaba en calma, pero en su mente ya se estaba preparando para lo que vendría. Aunque su vuelo sería corto, cada segundo en el aire era una oportunidad para dejarse llevar, para recuperar algo que había perdido. Sarah aceleró poco a poco, y el Cessna comenzó a elevarse. El primer ascenso fue suave, pero al igual que con cada avión con el que había volado en su carrera, el control estaba en sus manos. Todo se sintió como antes, como si nada hubiera cambiado. Y en su corazón, algo latió con fuerza, un recordatorio de que algunas habilidades nunca se olvidan, no importa cuántos años pasen. El viento comenzó a cambiar, agitando ligeramente las pequeñas hojas que caían de los árboles cercanos a la pista. La torre de control, familiar con los vuelos que llegaban y salían del aeropuerto regional de Brookfield, ya había dado su permiso para que Sarah despegara. La tranquila voz del controlador resonó en la cabina. Cessna 172, despegue autorizado, buen vuelo. Sarah asintió sin pensarlo, con una serenidad que solo los veteranos del aire podían alcanzar. El Cessna, que ya había estado quieto sobre la pista, comenzó a acelerar suavemente bajo su control. Los motores roncaron, y el avión comenzó a despegar con una suavidad que solo alguien con años de experiencia podría conseguir. El viento pegaba con suavidad contra la cabina, y en el momento en que el avión comenzó a ganar altitud, Sarah dejó escapar un suspiro leve. Estaba en el aire. Ese sentimiento, tan conocido y familiar, la envolvía de nuevo, y el pasado parecía desvanecerse por un segundo. Pero pronto, algo en su interior cambió. No era solo el simple acto de volar lo que le invadía, sino la sensación visceral que venía con él, algo profundo que había permanecido guardado durante años. Aunque no lo había planeado, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Había algo en el ambiente, en el sonido del motor, en el cielo abierto, que despertó una chispa en ella. De manera automática, sus manos comenzaron a moverse con una precisión que no se podía explicar. El regreso a lo que alguna vez fue su mundo. Sin pensarlo, el Cessna comenzó a inclinarse hacia la izquierda con un giro cerrado. La sensación de la gravedad cambiando su dirección hizo que su estómago se contrajera,
un vacío momentáneo que solo los pilotos experimentados pueden comprender. El avión comenzó a descender rápidamente, entrando en una picada casi vertical. Era una maniobra peligrosa en un avión de entrenamiento civil. Pero para Sarah, fue como si su cuerpo ya hubiera comenzado el movimiento sin que su mente pudiera detenerlo. En un instante, algo cambió. Su cuerpo, ahora completamente inmerso en la acción, reaccionó sin dudar. Sus manos se aferraron a los controles con la misma precisión que años de entrenamiento en aviones de combate le habían enseñado. Tiró de la palanca con fuerza, y el Cessna rugió mientras ascendía abruptamente hacia el cielo. El viento pasó por las ventanas, y el avión se elevó con una fuerza casi desconcertante, realizando un ascenso casi vertical, un movimiento reservado para aeronaves mucho más poderosas. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario, una simple vuelta por el aire, ahora se había convertido en algo completamente distinto. Sarah sentía como si su cuerpo y la aeronave fueran una sola entidad. La violencia del ascenso fue seguida por otro giro agudo, esta vez hacia la derecha, y su rostro, pegado al asiento por las fuerzas G, no reflejaba más que concentración y control. El pequeño Cessna parecía moverse con una agilidad que no era propia de un avión de esa categoría, como si estuviera desafiando la naturaleza de su estructura. La sorpresa de la multitud. Desde abajo, la multitud observaba boquiabierta. Los asistentes que disfrutaban de la exhibición aérea comenzaron a murmurarse unos a otros, señalando el avión que parecía hacer giros imposibles para su tamaño. Había niños que intentaban seguir con los ojos el avión que volaba erráticamente, y algunos adultos se quedaban petrificados, sin comprender exactamente lo que estaban viendo. «Miren eso», dijo una mujer, agarrando a su hijo por el brazo y señalando al Cessna mientras hacía un giro cerradísimo y una maniobra de ascenso abrupto. Algunos se reían nerviosos, mientras otros miraban con incredulidad. Las cámaras de los teléfonos móviles comenzaban a alzarse, pero nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Para ellos, el espectáculo parecía una serie de acrobacias improvisadas, algo que solo un piloto profesional podría hacer en un avión militar, no en un Cessna de entrenamiento. Mientras tanto, un hombre con gafas oscuras, que parecía estar más interesado que los demás, observaba desde lejos con atención. Era un hombre alto, de porte recto y rostro serio. Su mirada estaba fija en el avión mientras éste realizaba maniobras que claramente no pertenecían al repertorio de un piloto civil. A medida que Sarah continuaba en su vuelo, el hombre frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No solo era un vuelo excepcional, era un vuelo militar. Este hombre, un instructor de vuelo retirado que había estado en las fuerzas aéreas, reconoció de inmediato las maniobras. No eran acrobacias recreativas. Lo que Sarah estaba haciendo no era para impresionar al público, no estaba demostrando habilidades para obtener aplausos. Estaba volando como si estuviera en una misión, utilizando tácticas de combate que se entrenan solo en aviones de guerra. Cada movimiento era preciso, cada giro calculado, y, aunque el Cessna era un avión pequeño comparado con los aviones militares de combate, parecía moverse con la agilidad de uno de ellos. La sorpresa de Sarah. Sarah, por su parte, no estaba completamente consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo. Su cuerpo simplemente respondía a los recuerdos de entrenamiento y experiencia, esos recuerdos que había intentado dejar atrás. Sin embargo, a medida que su memoria muscular tomaba el control, algo dentro de ella la hizo fruncir el ceño y darse cuenta de que algo no estaba bien. Había perdido el control momentáneamente, pero no era la primera vez que lo hacía. Sabía cómo recuperar la situación. Cuando finalmente, después de una serie de giros cerrados, el avión comenzó a estabilizarse, Sarah respiró profundamente, aún con el pulso acelerado por la adrenalina. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles para nivelar el vuelo y hacer una corrección hacia una trayectoria normal. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, algo en su interior sentía que había hecho más de lo que debería. Algo que no solo había atraído la atención del público, sino también a de aquellos que sabían reconocer esas maniobras tan perfectamente ejecutadas. A lo lejos, los murmullos de la multitud ya comenzaban a sonar, mientras algunas personas señalaban al avión y otras simplemente se quedaban mirando, atónitas, como si se preguntaran si estaban presenciando algo fuera de lo común. Pero para Sarah, todo eso era solo un eco lejano. En su mente no había nada más que el sonido del motor, el control de los mandos y el cielo abierto frente a ella. Thomas Reed, instructor de vuelo del aeropuerto de Brookfield, nunca imaginó que ese día sería diferente a cualquiera de los que había pasado en ese mismo lugar.
Era un hombre meticuloso y observador, con años de experiencia en las fuerzas aéreas y un ojo clínico para identificar incluso el más mínimo detalle. A menudo pasaba su tiempo en el aeropuerto, guiando a pilotos novatos o supervisando vuelos recreativos. Pero ese día, algo en el aire le indicó que no sería una tarde común. Cuando Sarah subió al Cessna 172, Thomas observó desde lejos, casi sin pensar. A simple vista, parecía una mujer tranquila, tal vez algo mayor que la mayoría de los pilotos de la exhibición, pero en sus movimientos no había nada que sugiriera algo fuera de lo común. Sin embargo, cuando el Cessna comenzó a moverse, Thomas se dio cuenta de que estaba presenciando algo diferente. Algo no cuadraba. Sarah, con la misma serenidad con la que había caminado hacia el avión, despegó suavemente. El ruido de motor se fue desvaneciendo a medida que el Cessna se elevaba hacia el cielo, y Thomas pensó que, quizás, esta mujer solo quería disfrutar de un vuelo tranquilo. Pero su intuición le dijo que estaba equivocado. Fue en el momento en que el avión comenzó a girar y realizar una picada repentina cuando Thomas frunció el ceño. No era un giro típico. No era la clase de maniobras que se enseñan en las escuelas de vuelo civil. Con los prismáticos, observó cómo el Cessna pasó por la pista realizando giros imposibles para un avión tan pequeño y modesto. No es posible. Thomas murmuró para sí mismo, incapaz de apartar los ojos del avión. La suavidad con la que Sarah manejaba el Cessna era asombrosa. El avión parecía estar en completo control, casi como si se tratara de un caza de combate, mucho más rápido y potente que un simple Cessna. Cada movimiento de Sarah era tan preciso que ni siquiera el viento se atrevía a desestabilizarla. Esas no son maniobras recreativas, susurró Thomas, aún con los prismáticos pegados a sus ojos. Eso es entrenamiento militar. Mientras el avión continuaba su vuelo acrobático, el instructor no podía creer lo que veía. Cada giro cerrado, cada picada y ascenso abrupto, todo indicaba que Sarah había sido entrenada en técnicas que no eran para un piloto civil. Solo alguien con años de entrenamiento militar podría ejecutar algo tan preciso. Thomas lo sabía. Había presenciado miles de vuelos, pero lo que veía allí era algo completamente diferente. La revelación. La multitud abajo comenzó a murmurar. Algunos, sin entender lo que sucedía, miraban con asombro, incapaces de identificar lo que hacían aquellos giros y movimientos. Los niños señalaban el avión, y las cámaras de los teléfonos móviles se alzaban, pero nadie más parecía notar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Nadie, excepto Thomas. Él sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Con cada segundo que pasaba, el instructor estaba más convencido de que Sarah no era quien decía ser. ¿Cómo podría una mujer aparentemente común realizar esas maniobras con tanta destreza? ¿De dónde había aprendido eso? Thomas sentía que algo estaba a punto de salir a la luz, algo que podría cambiarlo todo. Sarah, por su parte, continuaba el vuelo, ejecutando las maniobras con una calma que no coincidía con lo que estaba haciendo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que algo había salido de su control. A pesar de su destreza, algo en su cuerpo la había llevado más allá de los límites que había planeado. Durante un instante, el Cessna perdió la estabilidad. No estaba segura de cómo había ocurrido, pero el vuelo había tomado una dirección inesperada. Con un esfuerzo por recuperar el control, Sarah reaccionó rápidamente. Sus manos aferraron con firmeza los controles. Con un leve tirón de la palanca, logró estabilizar el avión, llevando al Cessna nuevamente a una trayectoria más suave. A pesar de la corrección exitosa, el leve temblor en sus manos delataba lo que acababa de suceder. El control se había perdido por un momento, y había sido su instinto, más que su experiencia, lo que la había salvado. Aterrizó con precisión, como solo los mejores pilotos saben hacerlo, pero al hacerlo, Sarah se dio cuenta de que había cruzado una línea. La confianza que había adquirido a lo largo de los años estaba intacta, pero algo en su interior le decía que las cosas no volverían a ser iguales. Cuando el avión tocó tierra y comenzó a rodar hacia la zona de estacionamiento, Sarah vio que el rostro de Thomas ya no estaba lleno de incredulidad, sino de preocupación. Mientras ella apagaba el motor y comenzaba a salir del Cessna, pudo ver que el instructor se acercaba a paso firme, casi como si supiera que debía enfrentarla. La mirada de Thomas. Thomas caminaba hacia ella, su rostro serio, y por primera vez, Sarah percibió una tensión en su porte. Cuando ella salió de la cabina, se encontró con su mirada, y supo que él había notado algo que no podía pasar desapercibido. «Señora Wilson», dijo Thomas con voz grave, mientras se acercaba a ella. «Ha volado de forma impresionante. Pero,
Puedo preguntar qué tipo de maniobras eran esas. Sara, manteniendo su compostura, lo miró directamente a los ojos, sabiendo que la verdad estaba al borde de su lengua, pero que no podía revelarla. La tensión en el aire era palpable, y ella podía sentir que había algo en esa mirada que la desbordaba. Solo estaba probando mis habilidades, nada más, respondió Sara, tratando de mantener la voz firme. Thomas la miró con detenimiento, sin dejar de observar sus movimientos. Había algo en su postura, algo en la forma en que se comportaba, que le decía que no estaba siendo completamente honesta. No era solo una piloto civil experimentada. Había más en ella de lo que estaba mostrando. El impacto de lo oculto. A medida que los segundos pasaban, la multitud comenzó a dispersarse, ajena a lo que realmente había sucedido en el aire. Sin embargo, Thomas no podía quitarse de la cabeza lo que había presenciado. Sabía que había algo que no encajaba. Las maniobras que Sara había ejecutado no eran del todo legales en un evento civil, sin una autorización especial, pero aún no entendía el alcance completo de lo que acababa de presenciar. Todo lo que sabía era que Sara no era una simple piloto civil. Ella había estado entrenada en algo mucho más avanzado, y la pregunta que rondaba su mente ahora era, ¿qué había hecho Sara en su vida pasada para haber aprendido a volar así? Sara apagó el motor del Cessna y se quedó unos segundos sentada en la cabina, con las manos apoyadas sobre el volante, su respiración tranquila pero profunda. La adrenalina que aún recorría su cuerpo comenzaba a desaparecer, y lo único que quedaba era la quietud de momento. Su mente daba vueltas a lo sucedido, las maniobras, el control perdido, y sobre todo, las miradas de la gente, las miradas de él. Cuando salió del avión y se acercó a la puerta, no pudo evitar notar la expresión de Thomas, el instructor de vuelo, que se acercaba rápidamente hacia ella. Aunque no estaba gritando ni mostrando signos visibles de enojo, su porte era serio, incluso algo grave. Señora Wilson, ha volado de forma impresionante, dijo Thomas, y por un momento parecía que las palabras de halago quedaban suspendidas en el aire. Pero la tensión no desapareció. Pero no era un vuelo recreativo. Esas maniobras no son propias de un piloto civil. ¿Ha estado usted entrenada en eso? Las palabras golpearon a Sara como un peso inesperado. Su rostro, que había permanecido sereno hasta ese momento, se endureció ligeramente. No era la pregunta lo que la perturbaba, sino la acusación. Thomas había visto lo que ella había hecho. Había identificado algo que no podía pasar desapercibido. Sabía que no podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Sara se quedó en silencio por un momento, midiendo sus palabras. En su mente pasaron 1000 pensamientos, 1000 respuestas posibles, pero ninguna de ellas sonaba correcta. Lo único que podía hacer era mantener la compostura, como siempre lo había hecho. No estoy segura de a qué se refiere, respondió finalmente, tratando de sonar calmada, aunque su voz delataba una leve tensión. El riesgo de la revelación. Thomas, aparentemente inconforme con la respuesta, sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar algo rápidamente. Sara no podía ver el número, pero la manera en que se movían sus dedos sobre la pantalla denotaba que había algo serio en sus acciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara, pero sabía que no podía hacer nada. Ya estaba demasiado lejos en este juego. Lo siento, señora Wilson, dijo Thomas con tono sombrío, mirando brevemente a su alrededor, como si se asegurara de que nadie más lo estuviera observando. Pero esto no lo puedo dejar pasar. Esto es algo que debe ser reportado. Y antes de que Sara pudiera responder, Thomas dio un paso atrás y se alejó, mientras marcaba un número en su teléfono. El viento soplaba suavemente, llevando consigo una sensación de inquietud en el aire. El arribo de los agentes. Poco tiempo después, el sonido de motores de vehículos rompió el silencio de la pista. Los primeros agentes federales llegaron al aeropuerto en vehículos oficiales. Sara no los vio llegar, pero el sonido de sus pisadas firmes sobre el asfalto la alertó. Era imposible ignorar el impacto de su presencia. Eran 3 hombres, vestidos con trajes oscuros, con miradas frías y profesionales. Se acercaron a Sara con rapidez, y uno de ellos, el más alto, se adelantó para hablarle. Señora Wilson, soy el agente Miller del Departamento de Seguridad Nacional, dijo con una voz grave que no dejaba lugar a dudas. Estos son los agentes Torres y Kim. Necesitamos hablar sobre su vuelo de hoy. Sara miró a los 3 agentes. Un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Ya sabía lo que venía, aunque no tenía idea de cuán profundo podía ser el asunto en el que se estaba metiendo.
El hecho de que los agentes federales estuvieran allí ya no era una sorpresa. Lo había anticipado desde el momento en que Thomas había marcado ese número. Sin embargo, la gravedad de la situación la golpeó con toda su fuerza cuando los agentes se acercaron y la rodearon. La interrogación. Los agentes no dijeron nada más en ese momento. Solo la miraron, de pie, con una calma calculada. Era claro que no estaban ahí solo por un incidente aislado. Había algo mucho más grande detrás de todo eso. Vamos a necesitar que nos acompañe, dijo el agente Miller de manera directa, mientras señalaba a uno de los vehículos. Este asunto va más allá de un simple informe de vuelo. Hay protocolos que deben cumplirse. Sarah asintió lentamente, sabiendo que no podía oponerse. No podía permitir que algo tan insignificante como su libertad momentánea pusiera en riesgo lo que había construido durante años. A su vez, no podía evitar la sensación de que su pasado, ese que había intentado enterrar durante tanto tiempo, estaba alcanzándola de manera irreversible. La llevaron a una pequeña oficina en las instalaciones del aeropuerto. Era una habitación blanca y fría, con una mesa en el centro y algunas sillas. Los agentes la rodearon, mientras ella se sentaba en una de las sillas con la espalda recta. Nadie había hablado mucho durante el trayecto, pero ahora, dentro de la oficina, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El agente Miller fue primero en hablar, y su tono no dejaba lugar a malentendidos. Sabemos lo que hizo en el aire, dijo, sin rodeos, y lo que queremos saber es cómo lo hizo. Sarah se mantuvo en silencio. Era consciente de que no podía revelar nada de su pasado. Su entrenamiento, sus misiones, su vida anterior. Nada de eso podía ser expuesto. Si lo hiciera, no solo arruinaría su vida, sino que pondría en peligro a muchas otras personas. El peso de la verdad. Los agentes comenzaron a hacerle preguntas sobre su entrenamiento, sobre sus maniobras. ¿Cuánto tiempo había pasado volando? Si tenía alguna experiencia en aeronaves militares. Cada pregunta parecía más directa y precisa que la anterior. Pero Sarah sabía que no podía responder a ninguna de ellas, sin violar el acuerdo de confidencialidad que había firmado al retirarse. Había sido entrenada para resistir este tipo de presión. Pero los agentes no eran novatos. Sabían que algo estaba oculto. El silencio de Sarah solo los hizo más persistentes. Cada pregunta parecía destilar más presión, hasta que el ambiente se cargó de tensión. El agente Miller, al ver que no obtenía respuestas, se inclinó hacia adelante y habló con voz baja. Señora Wilson, estamos conscientes de que las maniobras que ejecutó no son parte del repertorio de un piloto civil. Eso requiere entrenamiento de alto nivel. Sabemos que hay algo más en su pasado, y le sugiero que lo revele antes de que las consecuencias se agraven. Sarah no respondió. Sus ojos se mantenían serenos, pero por dentro sentía como el peso de todo lo que había ocultado durante años amenazaba con desplomarse sobre ella. Sin importar cuánto intentara ocultarlo, su pasado había salido a la superficie. Y ahora, el futuro parecía estar fuera de su control. El reloj marcaba las horas mientras Sarah era trasladada a una instalación federal aislada, lejos del bullicio del aeropuerto de Brookfield. La oficina fría y austera a la que la condujeron era la antítesis de todo lo que había conocido en su vida como piloto. El lugar, gris y sin vida, parecía no tener más propósito que el de hacerla sentirse aún más atrapada, como si cada pared estuviera cerrando el cerco a su alrededor. Los agentes federales que la acompañaban no hablaban demasiado. La mayoría de ellos se limitaban a observarla con una mezcla de cautela y determinación. A medida que la trasladaban de una oficina a otra, los interrogatorios se intensificaban y las preguntas comenzaban a ser más directas, más incisivas. El interrogatorio. Sarah fue llevada a una pequeña sala, donde la esperaba el agente Miller. El ambiente era tenso y cargado. Miller, de pie frente a ella, no perdía el contacto visual. Los otros dos agentes, Torres y Kim, se ubicaron en las sillas, vigilantes. Señora Wilson, necesitamos que nos hable sobre su experiencia militar, dijo el agente Miller, con una voz que intentaba sonar profesional, pero que no podía disimular su creciente frustración. Las maniobras que realizó hoy en el aire no son normales, y queremos saber de dónde proviene esa habilidad. Sarah se sentó frente a ellos, su espalda recta, las manos ligeramente cruzadas sobre la mesa. Su rostro era un enigma. Había sido entrenada para enfrentar interrogatorios, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía la presión real de estar atrapada en una telaraña que había estado tejiendo sin saberlo. No puedo hablar de ello, respondió con firmeza, repitiendo las mismas palabras que había dicho antes. Sabía lo que estaba en juego.
Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía abrir una puerta que no podía cerrar. Los agentes intercambiaron miradas. Ellos sabían que Sara estaba ocultando algo. Las respuestas evasivas solo aumentaban su suspicacia, y su impaciencia comenzaba a filtrarse en sus voces. ¿Por qué ocultarlo, señora Wilson?, insistió el agente Torres. Sabemos que esa no fue una maniobra común de vuelo civil. Nadie, y repito, nadie, podría ejecutar esas maniobras con la precisión que mostró sin un entrenamiento específico. ¿De dónde viene ese entrenamiento? Sara mantuvo el silencio. No podía hablar de su servicio militar. No podía revelar la verdad. No debía hacerlo. A medida que el interrogatorio continuaba, la presión sobre ella aumentaba. Los agentes intentaban presionar más, buscaban alguna grieta en su defensa, algún momento de debilidad. Pero Sara sabía que, al igual que en los aviones en los que había volado, en estos momentos, el control era todo. Tenía que mantener la calma y no ceder. La intervención del Dr. Leonard Cole. A medida que las horas pasaban, los agentes decidieron que era necesario llevar a cabo un examen físico. No era un procedimiento común, pero la situación de Sara era cualquier cosa menos común. Necesitaban más pruebas para confirmar sus sospechas sobre su entrenamiento y experiencia, y se habían dado cuenta de que las marcas en su cuerpo podrían ser la clave. Sara fue trasladada a una sala médica en el complejo. Allí, un médico militar retirado, el doctor Leonard Cole, la esperaba. Era un hombre de mediana edad, con las manos firmes y una mirada aguda que había adquirido durante años de servicio en el ejército. Como médico, había examinado a miles de soldados, pero lo que vio en Sara lo hizo fruncir el ceño. «Señora Wilson, ¿puedo examinarla?», preguntó el doctor con tono profesional, pero con un atisbo de curiosidad. Ella asintió en silencio, sin palabras. Sabía que este examen no era solo una formalidad. Sabía lo que él estaba buscando. El doctor Cole comenzó a revisar su cuerpo con meticulosidad. Mientras lo hacía, su mirada se detuvo en las cicatrices que marcaban la piel de Sara. No eran cicatrices comunes, ni las de una persona que había tenido un accidente o incluso sufrido una cirugía. Eran marcas más profundas, marcas que solo podían ser producto de la exposición a fuerzas extremas, las fuerzas G de aviones de combate. El descubrimiento. El doctor continuó su examen, tocando suavemente su espalda y sus brazos, observando con más atención las áreas donde las marcas eran más evidentes. Luego, con una expresión que indicaba que comenzaba a conectar los puntos, preguntó: «Señora Wilson, estas marcas no son de un entrenamiento convencional. Son de aviones de combate. ¿Qué ha estado haciendo exactamente?», preguntó, su voz más baja ahora, como si temiera la magnitud de la respuesta que podría recibir. Sara, aún en silencio, no respondió. Las palabras del doctor flotaron en el aire, cargadas de una tensión palpable. Ella había sido entrenada para mantenerse firme, y ahora, más que nunca, debía resistir. La verdad que no se puede decir. A pesar de las preguntas directas, Sara no cedió. Sabía lo que implicaría hablar. Había firmado acuerdos de confidencialidad que la ataban más que cualquier cadena. Los detalles de su servicio en el ejército eran clasificados, y no importaba cuánto la presionaran los agentes, no podía violar esos acuerdos. No solo porque implicaría consecuencias legales graves, sino porque había un compromiso mucho más profundo. Su silencio era una cuestión de lealtad a un país, a una misión, a un deber que no podía poner en riesgo. El doctor Cole siguió observando las marcas, con la mirada fija en las áreas donde las fuerzas de combate habían dejado huella en su cuerpo. No dijo nada más. Su expresión, aunque profesional, mostraba una mezcla de comprensión y desconcierto. Sabía que había algo más, algo que ni siquiera podía acceder sin autorización adecuada. La creciente inquietud de los agentes. Al final del examen, Sara fue regresada a la sala de interrogatorios, donde los agentes esperaban. La atmósfera se había vuelto más densa, más cargada. Ahora, con la confirmación de que Sara tenía un historial militar avanzado, los agentes se sentían más seguros de que estaban sobre la pista correcta. Había algo más grande detrás de todo esto, algo que no podían permitir que quedara en la oscuridad por mucho más tiempo. El silencio de Sara. Sara, por su parte, no había dicho nada nuevo. Mantener su silencio era lo único que podía hacer para proteger lo que quedaba de su vida secreta. Lo que estaba ocurriendo ahora podría cambiar todo, pero ella sabía que, si su pasado salía a la luz, muchas personas serían arrastradas con ella. Aunque los agentes intentaban presionarla más, Sara se mantenía inquebrantable.
Las horas pasaban, pero su resistencia no flaqueaba. Mientras los interrogatorios seguían y las pruebas físicas seguían siendo analizadas, Sarah ya sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso. El control que había mantenido durante su carrera de piloto estaba siendo probado una vez más, y esta vez no había ningún avión al que aferrarse. Solo ella y su voluntad de proteger lo que más amaba. La noticia del caso de Sarah Wilson se esparció rápidamente. Lo que comenzó como un incidente aislado en una exhibición aérea se transformó en un escándalo de alcance nacional. Los medios de comunicación informaban sobre la misteriosa veterana que había ejecutado maniobras de vuelo militares sin la debida autorización, mientras los comentarios y las especulaciones crecían. La imagen de una mujer común, aparentemente aficionada a la aviación, estaba a punto de desmoronarse por completo. El juicio. El caso fue rápidamente elevado a tribunales federales, y pronto, Sarah se encontró enfrentándose a cargos graves por la demostración no autorizada de técnicas militares en espacio aéreo civil. Los fiscales se mostraban confiados en su caso. Sabían que las maniobras que había ejecutado no eran comunes y que, por mucho que Sarah se mantuviera firme, el hecho de haberlas realizado sin autorización parecía ser una violación de la ley federal. Sarah, sin embargo, no parecía perturbada. Sentada en la mesa de los acusados, su rostro no mostraba signos de angustia, ni siquiera de preocupación. Había entrenado durante años para mantener la calma bajo presión, y esa misma serenidad la acompañaba en ese momento. Mientras su abogado de oficio, un hombre nervioso e inexperto, luchaba por encontrar argumentos sólidos, ella observaba el proceso con una mezcla de resignación y determinación. El juez, William Chen, un hombre conocido por su rigor y por su enfoque firme en casos de seguridad nacional, no perdió tiempo. El juicio avanzaba con rapidez, y los fiscales comenzaron a presentar pruebas. Había testimonios de testigos presenciales que afirmaban que Sarah había realizado maniobras que solo se enseñarían en programas militares clasificados. Los videos que circulaban en las redes sociales mostraban a Sarah volando con una destreza impresionante, lo que solo aumentaba las sospechas sobre su pasado. La revelación. Pero entonces, después de días de pruebas y alegatos, una sorpresa impactante cambió el rumbo del juicio. Un hombre de uniforme, alto, con insignias militares brillando en su pecho, irrumpió en la sala de audiencias. Era el almirante James Harrison, un alto oficial de inteligencia naval. Su presencia, más que todo, dio la señal de que algo más profundo estaba ocurriendo. El juez Chen miró sorprendido mientras el almirante se acercaba al estrado. La sala se sumió en un murmullo de curiosidad. Harrison, sin perder tiempo, se dirigió al tribunal con una voz firme y autoritaria. «Su señoría, soy el almirante James Harrison, subdirector de inteligencia naval. La acusada, la capitana Sarah Wilson, se encuentra bajo investigación de seguridad nacional. Su historial está clasificado, y puedo confirmar que su entrenamiento y habilidades son completamente legales y necesarias para la protección de este país». Un escalofrío recorrió la sala. El fiscal, que hasta ese momento había presentado su caso con confianza, se quedó en silencio. Las palabras del almirante cambiaron la dinámica del juicio de inmediato. La defensa, que había estado luchando para desmentir los cargos, ahora contaba con un aliado poderoso, alguien que comprendía la verdadera naturaleza de la situación. El almirante continuó, sacando unos documentos sellados que detallaban el historial de servicio de Sarah, los cuales confirmaban que había sido parte de un equipo secreto de la Fuerza Aérea. Sus habilidades, según esos documentos, no solo eran legales, sino que formaban parte de un conjunto de capacidades necesarias para misiones de alto riesgo, relacionadas con la seguridad nacional. El giro inesperado. «No estamos aquí para procesar a una veterana que simplemente se cedió en un vuelo recreativo», dijo el almirante, dirigiéndose al fiscal. «Estamos tratando con alguien que sirvió a este país de una manera que ni usted ni nadie en esta sala podría comprender completamente. La demostración que ella realizó no fue un acto de rebeldía, sino un reflejo de un entrenamiento que se ha dado por su país». Sarah, quien había permanecido en silencio durante todo el juicio, finalmente pudo relajar los hombros. La verdad había salido a la luz, pero no era solo una cuestión de habilidad en el aire. Su vida secreta, su servicio en la sombra, la mantenían lejos de la luz pública. Ahora, con la intervención del almirante Harrison, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El juez Chen, tras escuchar las declaraciones del almirante y revisar los documentos, se recostó en su silla. Había llegado el momento de tomar una decisión.
Todos en la sala sabían que este caso estaba más allá de cualquier tribunal común. Por orden del Departamento de Defensa, dijo el juez finalmente, este tribunal desestima todos los cargos en contra de la señora Wilson. Lo que ella hizo fue legal, aunque poco convencional. El juicio queda cerrado. La sala quedó en silencio, con la excepción del sonido del martillo del juez. El público murmuró, algunos confundidos, otros impresionados por el giro inesperado del caso. La mujer que había sido acusada de violar la ley ahora quedaba libre, pero la sombra de su pasado seguía presente, sin resolverse por completo. El regreso a la vida tranquila. Sarah, después de escuchar la sentencia, se levantó lentamente. No mostró una gran reacción, pero dentro de ella sentía un alivio palpable. Su nombre, una vez asociado a un posible escándalo, ahora quedaba rehabilitado, aunque por un precio alto. Su vida secreta ya no podía permanecer oculta. Salió del tribunal sin ser notada por la multitud, con su rostro sereno, como si todo lo que hubiera sucedido fuera solo un mal sueño del que ya se había despertado. No se permitió mirar atrás, ni al juez, ni a los agentes que ahora estaban observando con más respeto que antes. Su vida podía continuar, pero nunca sería la misma. Cuando salió del edificio, el almirante Harrison la esperaba fuera, con su porte militar intacto, como si nada hubiera cambiado. «Capitana Wilson», dijo el almirante, dándole una leve inclinación de cabeza. «La seguridad nacional sigue siendo una prioridad, pero ahora, tal vez, sea tiempo de que regrese a su retiro». Sarah lo miró por un largo momento antes de responder. «Tal vez, pero creo que hay cosas que aún no han terminado. Algunas habilidades nunca se jubilan, solo esperan ser requeridas de nuevo». Con eso, Sarah se alejó, con paso firme, sabiendo que las puertas de su pasado nunca se cerrarían por completo. El pasado siempre regresa. El juicio había terminado, pero Sarah sabía que el tiempo de descanso sería corto. Lo que había aprendido en años de servicio y sacrificio no podía olvidarse, no importaba cuán tranquila y retirado quisiera vivir. Si alguna vez su país la necesitaba, ella estaría lista. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Pero en su mente ya comenzaba a planear lo que vendría después, porque sabía que el momento adecuado siempre llega. Y, cuando lo haga, ella estará más que preparada.